¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Marcelo Trovato, ya me deben conocer. Eh, Quería volver nuevamente a comunicarme con ustedes porque hoy no fue un día cualquiera, hoy fue fin de mes, 28 de febrero de 2019. En mis anteriores videos vengo sugiriendo que en este año y durante 2019, 2020 y 2021 posiblemente veamos la peor crisis de la historia argentina. Eh, Hoy quiero decirles en este video que la crisis ya dio comienzo. Generalmente la gente toma conciencia que una crisis se inició cuando el tipo de cambio empieza a crecer de a 2 o 3 pesos por día o de a 4 o 5 pesos por semana. Sin embargo, el 31 de enero de este año, de 2019, el tipo de cambio mayorista, el que se negocia entre bancos, entre grandes empresas, cerró a 37,27. Hoy, 28 de febrero, fin de mes, el cierre del dólar mayorista operó en 39,13. Quiere decir que en un mes la tasa mensual fue del 4,80%, que si lo anualizamos, eso nos arroja una tasa anual del 77,8% anual. Es decir, que ese 77,8% anual supera cualquier tasa, cualquier inversión, cualquier plazo fijo, cualquier fondo común de inversión, LEVAC, LELIC, lo que ustedes quieran, pónganle el nombre que quieran, pero un 78% anual es una tasa demencial. Ahora ustedes van a decir, el gobierno está intentando por todos los medios mantener el tipo de cambio planchado para llegar a las elecciones, y la intención de verdad es esa. Le importa un pito las pymes, o sea, los 100.000 millones de pesos que va a emitir van a colaborar a que la inflación siga subiendo. La expansión que viene haciendo el Banco Central a partir de que no logra renovar en su totalidad las LELIC diariamente, mientras va subiendo las tasas, hoy ya estamos en el 50,5, lo que genera es que haya más pesos en la calle. Y esos pesos lo que genera en la gente es repudio, y ese repudio se transforma en compra de dólares. Hoy los que están comprando dólares de manera muy agresiva son los grandes fondos, los grandes bancos y empresas que están alertadas y están muy bien asesoradas por economistas que las asesoran. No le crean a los que dicen que la cosecha va a ser récord. La cosecha, en el mejor de los casos, el sector agrícola va a liquidar un 30%. El otro 70% no lo va a liquidar, lo va a guardar en silo bolsa. Va a utilizar ese 30% para pagar sus costos fijos, para pagar el costo de la cuota de la nueva camioneta, para pagar sueldos, para pagar la cosechadora, y lo demás lo va a tener en silo bolsa, como todavía hoy, si ustedes viajan por las rutas de Buenos Aires, van a ver que todavía hay silos bolsas del año pasado. Es decir, todavía no se terminó de liquidar la cosecha del año pasado. Y los que deseen, digamos, liquidar algo más de ese 30%, no lo van a hacer por Argentina, sino que lo van a liquidar por afuera del mercado argentino, porque están autorizados a hacerlo. Entonces, lo último que vamos a ver es quizá la corrida del tipo de cambio a partir de las próximas semanas. Pero la crisis más grande de la historia argentina ya dio comienzo. Dio comienzo con el crecimiento del desempleo de forma diaria, con la recesión que se viene profundizando cada vez más, con la caída del salario en términos reales y con un endeudamiento que antes de intereses está hoy en el 98% del PBI
y que si le sumamos los intereses ya superamos el 112% del PBI. Sin olvidarnos que ya hemos recurrido al Fondo Monetario Internacional pidiéndoles un crédito sin precedentes históricos en la historia del Fondo Monetario Internacional de 57.600 millones de dólares. Que ruego a Dios que este gobierno no reviente esos 25.000 millones de dólares que van a entrar entre parte del fondo y parte de la cosecha en mantener el dólar planchado, porque las reservas genuinas que tiene el Banco Central hoy, genuinas, reales, no los de depósitos a la vista de la gente, las que tiene verdaderamente reales el Banco Central hoy no superan los 2.000 millones de dólares. Incluso informes privados de bancos internacionales afirman que incluso hay menos de esos 2.000 millones de dólares. Lo único que tienen que hacer es ir al balance del Banco Central, sumar, restar y se van a dar cuenta que lo que les digo es así. Entonces, la incertidumbre electoral, donde no sabemos si Cristina Fernández de Kirchner se va a presentar, yo a mi juicio creo que no. También un intendente de Buenos Aires, que me reservo el nombre, dentro de la provincia de Buenos Aires manejan la alternativa que se presente Cristina Fernández conjuntamente con Roberto Lavagna en una competencia contra el candidato a la reelección Mauricio Macri. En ese caso, las mediciones que ellos hacen es que Cristina Fernández saldría primera, segundo saldría Roberto Lavagna y tercero Macri, y en el balotaje irían Cristina Fernández y Lavagna, donde finalmente Lavagna se impondría como presidente de nuestro país. Pero al margen de quién gane las elecciones, digamos, si Cristina Fernández mañana diría que se presenta, seguramente precipitaría la crisis cambiaria, la corrida bancaria a partir de retirar los fondos rápidamente y a cada vencimiento de plazo fijo, que yo de hecho ya lo haría si tuviera un plazo fijo, con un 4,80% mensual que subió entre enero y febrero el tipo de cambio, yo ya iría corriendo a sacar los dólares del plazo fijo, los precios del plazo fijo para pasarme a dólares. Lo único que haría Cristina Fernández de Kirchner anunciando su candidatura es precipitar los acontecimientos. Si gana Lavagna, si gana Macri, si gana, como digo yo, opinión fijo, es lo mismo. Lo que viene es muy doloroso, sumamente doloroso, sin precedentes en la Argentina. ¿Y por qué digo que sin precedentes en la Argentina? Porque hasta ahora todas las crisis siempre hemos tenido alguna alternativa para poder salir a flote. En algunos casos fueron la especificación asimétrica y multiplicar por 4 el tipo de cambio, que fue la última, la del 2001. En otros casos fue un plan Bonex, confiscación de fondos. En otros casos fue el plan Austral, pero que todos terminaron mal porque son de poca duración. Ahora acá tenemos un plan llegar, planchando el tipo de cambio, pero lo peor de todo es que ya no nos quedan balas, como lo dije en un anterior video. Tenemos un nivel de endeudamiento altísimo, hemos perdido la credibilidad de los fondos, hemos traicionado a los empresarios argentinos, hemos traicionado al sector agrícola-ganadero argentino. La Pampa es el mejor ejemplo, donde Cambiemos obtuvo solamente el 35% de apoyo y el resto de los votos, ese 65% restante, fueron en contra del candidato de Cambiemos, McAllister. Esa fue una muestra, y para muestra, digamos, sirve bastante, porque La Pampa es una provincia agrícola por excelencia y estaba muy esperanzada en la gestión de Mauricio Macri. Lamentablemente no quedan balas. Seguramente vamos hacia el famoso triple 3, 3 dígitos de inflación, 3 dígitos de dólar y 3 dígitos de tasas de interés. Seguramente los meses más difíciles, insisto, la crisis ya empezó, pero los meses más difíciles seguramente se van a dar entre mayo, junio y julio. Ahí van a ser los peores meses que tengamos que vivir, donde la crisis se va a notar definitivamente, donde va a haber caos social,
va a haber caos en las calles, va a haber protestas permanentes y sobre todo la caída del salario en términos reales versus la inflación galopante que para ese entonces ya veremos, con suba de tarifas, suba de impuestos, más cargas tributarias, ahí se va a notar de forma muy dramática. Y para adelante nos espera un 2020 y un 2021 de recesión, donde gane quien gane la presidencia, nuestro país va a tener que convivir con el Fondo Monetario Internacional por lo menos 5 o 6 años más, donde en el mejor de los casos vamos a tener que reestructurar la deuda privada, externa, y donde el ajuste se tendrá que hacer en serio. Hace 50 años o más, 60 años diría, venimos con un cáncer. Y ese cáncer le hemos venido dando hasta ahora diferentes tipos de tratamientos. Pero ahora llegó la hora de darle quimioterapia. Es imposible de otra manera. Sin quimioterapia no hay otra manera. Suena antipático el ejemplo que pongo, pero ¿por qué hablo de la quimioterapia? Porque la quimioterapia mata lo bueno, las células buenas y las células malas en un cuerpo enfermo. Bueno, Argentina hoy es un cuerpo enfermo que está de manera terminal su enfermedad. Entonces necesita recibir quimioterapia. Y en esa quimioterapia seguramente van a morir células que no se merecen padecer por lo que vamos a padecer. Y a eso me refiero a los ciudadanos de bien, a los ciudadanos que trabajan, a las pymes que están quebrando todos los días, a los desempleados que se están generando todos los días, a los pobres que estamos reproduciendo permanentemente con esta política egoísta y política donde la única actividad productiva que ha generado este gobierno es, lamentablemente, porque yo los apoyé, la única actividad productiva fue la bicicleta financiera y ahora ni siquiera la bicicleta financiera está siendo productiva, porque ya los grandes fondos, los vivos, empezaron a desarmar sus posiciones, por eso no logran contener el tipo de cambio y subió un 4,80%. Por eso ya no hablan de zona de intervención, sino que hablan de tablita cambiaria al mejor estilo Martínez de Oz. Y el Fondo Monetario Internacional no nos vino a ayudar a nosotros. El Fondo Monetario Internacional vino a darle salida a esos fondos que sí creyeron en las palabras de nuestro presidente. Entonces, como ya no creen en la palabra de nuestro presidente, para eso vino el fondo. Y el fondo le importa 3 pitos si nosotros crecemos o no crecemos. De hecho, el plan no fue para crecer, sino para contener la hiperinflación que estuvimos muy cerquita de vivir el año pasado. Donde yo en febrero del año pasado avisé que se venía un movimiento del tipo de cambio muy importante. Ahora no estoy avisando que viene un movimiento del tipo de cambio muy importante. Ahora hablo del triple 3. 3 dígitos para el tipo de cambio, 3 tipos, el triple 3 les decía, tuve que hacer una pausa, 3 dígitos de inflación, 3 dígitos para las tasas de interés y 3 dígitos para el tipo de cambio. Y sin embargo, eso no va a alcanzar. Eso no va a alcanzar. Lamentablemente, Mauricio Macri oficiará de Remeslenikov. Y yo dudo de 2 cosas. Dudo de que se presente Cristina Fernández y dudo de que se presente Mauricio Macri también en la elección. Me da la sensación que a lo mejor algún temita de salud, puede ser. Hoy parece una entelequia pensar que alguna cuestión de salud, alguna excusa de salud haga que no se presente a presidente, como candidato a la reelección. Pero durante mayo, junio y julio, el escenario va a ser muy distinto al actual. Por eso les pido que tengan paciencia, que ahorren, que no se endeuden, que cancelen toda deuda de tarjeta de crédito, que no compren autos en cuotas, que vivan una economía de guerra antes de la economía de guerra que nos van a hacer vivir nuestros gobernantes, porque no hay salida. Hace más de 15 años que siempre nos dicen, estamos a un paso del abismo,
Vótenme a mí. Ahora estamos un paso del abismo y votemos a quien votemos, el paso adelante lo vamos a dar, lamentablemente, porque ya lo dieron los 12 años de kirchnerismo y los 4 años de Cambiemos. La única alternativa, y no por bondadosa, que nos dejó Cristina Fernández de Kirchner es el endeudamiento externo. Y ella no se podía endeudar de manera externa porque estábamos aislados del mundo. No le prestaban dinero a Cristina Fernández. A Mauricio Macri le prestaron dinero, pero le prestaron dinero para hacer negocios en la bicicleta financiera, no para bajar los impuestos, como siempre digo, bajar la carga tributaria un 50%, eliminar retenciones, las cargas sociales bajarlas un 70%, no aumentar las tarifas todavía, hacerlo eso sí de forma gradual, pero en manera de shock, una baja drástica de los impuestos. Eso hubiera generado una caída muy importante en la recaudación fiscal del gobierno. Bueno, el endeudamiento en el exterior, colocando deuda, hubiera servido para cubrir ese agujero que hubiera generado esa baja de impuestos. Pero a esta altura, créanme que ya estaríamos creciendo al 4% anual. Habría consumo, habría exportaciones, habría crecimiento y estaría el país en marcha. El sentido común indicaba hacer eso. Ahora ustedes pregúntense por qué no lo hicieron. Pregúntense por qué no lo hicieron. Por eso el Círculo Rojo se siente traicionado, por eso el campo se siente traicionado, por eso el votante de Cambiemos se siente traicionado, aunque todavía no lo admita de manera explícita. Y seguramente las urnas, a partir de cuando mayo, junio y julio este país sea un pandemonio, se van a dar cuenta de que nos esperan 2 años muy dolorosos. Razones empíricas sobran. En las últimas 3 editoriales, una la pueden ver en pronósticobursátil.com y otra la pueden leer, las demás editoriales la pueden leer en pronósticobursátil.blogspot.com, donde ahí detallo sector por sector el deterioro que han tenido las distintas variables macroeconómicas argentinas, donde este gobierno ha hecho crecer el empleo público cuando habían manifestado que había 1 millón de personas que sobraban de empleos públicos. Este gobierno los hizo crecer en 90.000. Este gobierno habló de bajar la inflación, no lo logró. Nos encaminamos a una hiperinflación. Así que créanme que deseo fervientemente equivocarme, porque yo vivo en este país, mis 3 hijos viven en este país, recién vieron la sombra en la puerta de uno de mis hijos, mi mujer y yo vivimos en este país. Entonces yo no quiero pasar por lo que nos van a hacer pasar estos políticos que son un emergente de lo que es nuestra sociedad, que ha perdido sus valores, que ahora no se habla de valores sino de códigos, que ahora es más importante hacer un buen negocio o salir en la televisión que estudiar 4 o 5 años en la universidad pública, donde no se le inculca al que cobra un AUH a exigirle una contraprestación, que ni siquiera se le hace marcar una tarjeta, por lo menos para que marque la tarjeta y aprenda a levantarse temprano, todos los días, aunque no haga nada. Este país es absolutamente inviable de la manera en que hoy está la Argentina. 8 millones sosteniendo a 34 millones con impuestos absolutamente asfixiantes. Así que estoy avisando con tiempo, de la misma manera que ya decreté el inicio de la peor crisis de la historia argentina. Salgan a la calle, recorran las principales avenidas del país, vayan al supermercado, de hecho lo deben hacer, 400 pesos un kilo de asado. Lamentablemente lo que viene es muy duro y alguien lo tiene que decir.
Yo no tengo prurito en decirlo porque no le debo nada a nadie, no me pagan pauta para no decir ni para decir, y me siento un ciudadano con obligaciones y con derechos. Y siento que una de mis obligaciones es hacer esto que estoy haciendo hoy con ustedes. Algunos me tildarán de agoreros, de apocalípticos, allá ellos. Yo les avisé. Que tengan un muy feliz fin de semana largo.